1, versículo 5. Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Solamente el versículo 5. Póngase de pie y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Amén. Padre eterno, Dios poderoso, tu palabra ha sido leída. Te pido que tú me des la gracia y la sabiduría para yo ser, Señor amado, un portador de esta tu palabra. Dame la gracia, espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de tu palabra, para que tu pueblo en esta hora reciba el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios le bendiga. Puede tomar asiento. Amén. Como hoy día es un día especial, tiene un motivo especial, tiene un color diferente porque es el Día de las Madres. Me voy a tomar de este consejo bíblico, pero voy a hablar en general a toda la iglesia. Pero también va muy dirigida a las mamás, a las hermanas que están en este lugar. Amén. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Amén. Dios le bendiga. Amén. Quiero predicarte el poder de la influencia maternal. Amén. Amén. El poder de la influencia maternal. Pero me quiero centralizar en el poder de la influencia. Y es como un día yo lo predicaba. Influencia y su significado es poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. La influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Amén. Amén. Esa es la influencia. Ahora, el texto que hemos leído habla de un joven llamado Timoteo, un joven que fue hijo espiritual del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo porque Timoteo tenía una responsabilidad muy grande. Él era pastor de una gran iglesia que había levantado Pablo cuando anduvo predicando en sus viajes misioneros. Bendito sea su nombre. Y en esta ocasión Pablo está reconociendo, está elogiando la fe de este joven, pero una fe influenciada. Una fe que fue empoderada, una fe que fue provocada por una abuela y luego por una madre. Y por eso aparecen los dos nombres que Pablo elogia, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Timoteo había recibido una influencia, una enseñanza acerca de una fe legítima, una fe sincera, una fe auténtica, una fe no fingida. Qué importante es la influencia de una madre. En la cultura judía, la responsabilidad de la educación de los hijos caía netamente sobre las madres. Era una cultura machista, pero el hombre salía a traer el dinero para la casa y la que pasaba con sus hijos era la madre. Por ende, el mayor porcentaje de la enseñanza que recibían los hijos venía de la madre. Ahora, Pablo está elogiando la fe que había en Timoteo. Una fe, hermano, no fingida. ¿Qué es una fe no fingida? Es una fe legítima, una fe auténtica, una fe genuina, una fe que no es movida por las emociones. Es una fe
no fingida. Usted sabe que hoy en día somos artistas para fingir. ¿Sí o no? Amén. No necesitamos estudiar teatro para fingir. Fingen la esposa a los esposos, fingen los esposos a la esposa. Hoy en día se finge el cariño, se finge la verdad. Hoy en día se finge mucho. Somos verdaderos artistas de muchas cosas. Pero aquí Pablo está exaltando la fe que había en Timoteo, pero él reconoce que la fe que había en Timoteo había sido el resultado de alguien. Había sido el resultado o el fruto de alguien que depositó esa fe en Timoteo. Ahora, qué bendición es cuando tenemos madres espirituales que influyen en sus hijos la espiritualidad de ellas. Qué importante es la influencia de una madre cuando está en la casa. ¿Qué hacemos con esa madre que hoy en día por las necesidades tiene que trabajar y sus hijos quedan a la expensa, por ejemplo, de otras personas? A nosotros nos pasó. Mi padre se fue cuando yo tenía 7 años. Mi mamá tenía que trabajar en el PO, en los proyectos municipales. Lo que ganaba era una miseria. Con suerte teníamos para comer. Y por causa de eso nosotros teníamos que andar de casa en casa. Nos cuidaban personas en la población. Y muchas veces el Señor nos libró del abuso sexual. Pero fuimos humillados. Andábamos de un lado para otro, llenos de piojos, hediondos, sucios. Porque a mi mamá solamente le alcanzaba para comer. Pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, hermano, Dios se encarga de cuidar a sus hijos. Sí, amén. Pero ¿qué pasa con esas madres que se despreocupan de sus hijos? Y sus hijos son violados, niñas abusadas, reciben mal consejo, reciben mala influencia. Por eso es importante tú, mamá, la influencia que le das a tus hijos. Cómo tú influyes a tus hijos en la fe. Pablo está tomándose un tiempo de esta carta en la introducción. Los padres tenemos el poder de inspirar a nuestros hijos a tener una fe genuina. Los padres y las madres tenemos el poder para influenciar en nuestros hijos. Si tus hijos no te ven orando, si tus hijos no te ven diezmando, si tus hijos no te ven estudiando la Biblia, si tus hijos no te ven haciendo la obra del Señor, ¿cómo después tú le reclamas a tus hijos que sean hijos de Dios, que sean espirituales, si tú no eres espiritual? Pablo está reconociendo que en Timoteo había algo que lo hacía distinto, una fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Pablo le da realza y le da importancia a la fe que había en Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque la fe de Timoteo lo hacía diferente a los demás jóvenes. Por eso le decía, aviva el fuego del don que está sobre ti. Por eso le decía, nadie tenga en poco tu juventud. Porque como era joven, muchos querían pasarlo a llevar. Como era joven, muchos decían, este no tiene la madurez suficiente. Pero ¿sabe lo que tenía Timoteo? Tenía fe. Y no una fe emocional. No esa fe que hoy en día no solo habita en los jóvenes, sino habita hasta en las personas adultas. Una fe inestable, no. Pablo dice que en él había una fe no fingida, que primero habitó en Eunice, su abuela, y luego en su madre Eloída. Quiere decir que hubo un legado, hermano, que se traspasó de generación en generación. Un legado que tuvo su mamá, su abuela primero, y su abuela se lo transmitió a su hija, y su hija se lo transmitió a su hijo. Por ahí en el libro de los Hechos, en el verso 16, cuando Pablo llega con el mensaje a Listra, ahí les predica y les habla. Y ahí dice que ven a este joven Timoteo lleno de la presencia de Dios. Pero hermano, el resultado de lo que era Timoteo es porque hubo alguien que la empujó, hubo alguien que le provocó ese avivamiento que había en el joven. Bendito sea el Señor para siempre. Santo es el nombre del Señor.
Eunice y Loída se encargaron de educar a Timoteo. Se encargaron de asumir esa responsabilidad. Y hoy en día vemos madres que haga lo que quiera el hijo. Que haga lo que quiera. La Biblia me enseña que no es así. La Biblia me da una enseñanza y me dice que no es tan así. Por eso, ¿cómo tú estás educando a tus hijos? Hermana, ¿cómo estás educando a tus hijos? Aunque tus hijos sean mayores de edad, si les tienes que tirar la oreja, tírasela. Porque hay una influencia genética en tu ADN, hermano o hermana. Hay una influencia genética que va a provocar un cambio en tus hijos. Por eso la oración de una madre es poderosa. Por eso la oración de una persona es poderosa. Nunca deje de orar. Nunca deje de orar por ese hijo que no ha llegado al Evangelio. Nunca deje de orar por esa persona que no ha llegado. Cuenta la historia de una mujer que oraba por su hermano. Y dice que oraba y mientras más oraba, más malo era. Y dice que un día se cansó de orar y dijo, no voy a orar más por mi hermano porque cada vez que oro se pone más malo. Yo podría cambiar esta historia y decir que una madre oraba por su hijo. Pero ella dice, no voy a orar más por mi hermano porque cada vez que oro se pone más malo. Y dice que por la noche tuvo un sueño. Y en ese sueño dice que vio a Satanás sentado en una mesa redonda. Y en esa mesa habían diferentes tipos de demonios. Y Satanás comenzó a preguntarle a esos demonios, ¿y tú cómo te fue hoy día? ¿Cómo fue tu ronda? Dice, no, yo provoqué un adulterio y provoqué que un matrimonio se dividiera. No, yo provoqué que un joven cayera a la droga. Yo provoqué que estos se mataran. Yo provoqué que estos cayeran en depresión. No, yo provoqué que este matrimonio se saliera de la iglesia y se separaran y todo les vaya mal. Y de repente aparece un demonio y dice, pero yo hice algo mejor que todos ustedes. Y todos los demonios dicen, pero ¿qué puede ser mejor que lo que yo hice? Yo hice que se matara, yo hice que se separara, yo hice que se fuera de la iglesia. Yo hice algo mejor que todos ustedes. ¿Y qué fue lo que hiciste? Yo hice que se le muriera la fe a una mujer. Yo hice que se le apagara la fe a una mujer. ¿Y cómo es eso? Sí, porque esa mujer toda la noche oraba por su hermano y lo cubría con esa sangre, que no voy a nombrar de qué era esa sangre. El demonio decía, yo provoqué que se le muriera la fe. Y de repente, la mujer despertó en la noche, llorando, y comenzó a orar y comenzó a pedirle perdón al Señor. Y dice que esa noche se amaneció orando por su hermano. Pero el demonio decía, ¿sabe por qué yo provoqué que esa fe se muriera? Porque cuando yo lo quería matar, esa mujer oraba por su hermano. Lo cubría con la sangre. ¿Sabe? Porque a lo mejor tú no ves resultado, pero tampoco ves sentencia por esa persona que estás orando. A lo mejor en tu tiempo no ha venido la respuesta, pero en el tiempo de Dios está protegido, está protegida, está guardada por el Señor. Se levantó la mujer, se puso a orar y se puso a pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, voy a seguir orando por mi hermano. Y dice que al otro día le golpean la puerta fuerte. ¿Y sabe quién era? Su hermano. Y su hermano llega y se pone de rodillas y le dice, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero recibir a Jesús. La oración, hermano, la oración tiene poder. Los demonios decían, cuando ella oraba yo no lo podía matar, pero ahora lo voy a matar, porque ella ya no ora más. Por eso, hermano, sigue orando por tu hijo inconverso. Sigue orando por esa hija que no ha llegado al Evangelio. Sigue orando por esos que aún no entran en el propósito del Señor, porque un día van a entrar. Si tú le crees al poder de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que en algún momento Dios va a hacer la obra. Bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor.
Inspira a tus hijos a tener una fe legítima y no una fe fingida. Las Escrituras nos enseñan de muchos ejemplos de mujeres que influenciaron sobre sus hijos. Hay modelos, mujeres que empujaron a sus hijos al propósito de Dios. Usted puede ser una de ellas. Pablo está reconociendo la fe que había en una mujer que fue provocada, en un joven que fue provocada por una madre. Usted dice, parece que no da resultado. Sí, sí da resultado. Porque la palabra nunca vuelve vacía. Amén. La palabra nunca vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Sigue provocando a tus hijos. Sigue moviéndolos, sigue creando esa atmósfera de bendición. Aunque tus hijos hagan oídos sordos y digan, ya esta vieja está loca, ya comenzó a orar, comenzó a poner esos coritos, esa alabanza en la radio, ya se puso... No, hay un poder en lo espiritual, hay una lucha en lo espiritual, hermano, que se está desatando. Y Dios está haciendo la obra, aunque tú no la veas. Dios está haciendo una obra tremenda, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por eso Pablo está reconociendo algo que no había fingido en él, hermano, porque tus hijos muchas veces son el resultado de eso. Tú no puedes limitar la personalidad de tu hijo. Tu hijo puede tener una personalidad muy distinta a la tuya. Yo a veces veo a mi hijo Lucas tan tímido ahí, no le gusta conversar con nadie, no se saca fotos, él tiene su sistema, su manera, su forma. Yo no era así. Yo a los 14 años era ¿qué quiere que le diga, hermano? Pero él ve a un padre que adora. Él ve a un padre que bendice los alimentos, que toma la iniciativa. Entonces el día que él quiera tomar una decisión y quiera irse al mundo, él se va a acordar que hubo un padre que lo provocó, un padre que tenía fe, que creía, que estaba confiado que el Señor iba a proveer siempre. Amén. Y eso está reconociendo Pablo en la vida de Timoteo. Esa fe que habitaba primero en tu abuela y luego habita en tu madre, y ahora estoy seguro que también tú eres portador de esa fe. Amén. Lo que tú portas lo van a heredar tus hijos. Maldiciones generacionales también se heredan, pero hoy se rompen. Hoy se rompen en el nombre de Jesús. Se rompe todo lo que tus hijos están heredando, que quizás no están en el propósito de Dios. Pero la Biblia me muestra padres que hicieron lo correcto y padres que hicieron lo incorrecto. Padres que provocaron, madres que provocaron, por ejemplo, a sus hijos al propósito de Dios. Una de ellas fue Jocabé. ¿Se acuerdan ustedes de Jocabé? ¿Quién era Jocabé? ¿Quién era? La madre de Moisés. La Biblia dice que no pudiendo ella esconderlo más tiempo en su casa, ¿qué hizo? Preparó un canastillo, lo calefateó y luego puso a su hijo. ¿Y lo mandó en un crucero? Lo mandó en un río, ¿cierto? Y ese río, ¿qué es lo que había en ese río? Cocodrilos, caimanes, anacondas, serpientes. Hermano, pero lo provocó al propósito. Si ella no soltaba a su hijo al propósito de Dios, por muy terrible que fuera lo que ella veía, Moisés nunca iba a cumplir el propósito del Señor. Una mujer que provocó a su hijo para que cumpliera el propósito de Dios a pesar de lo que veía. Y Dios cumplió el propósito. La madre de Sansón dice que cuando recibió la orden del ángel, el ángel le dio todas las directrices y le dijo cómo tenía que criar y cómo tenía que enseñarle a su hijo. La Biblia dice que el pueblo de Israel llevaba 40 años esclavizado bajo el yugo de los filisteos. Y hubieron unos que clamaron a Dios. ¿Cuántos creen que el clamor de Dios llega a su corazón? El clamor del pueblo llega al corazón de Dios. Y Dios se acordó de su pueblo.
y de una mujer estéril pasen a ser un hombre con propósito de Dios. Aparece el ángel de Jehová y le dice: mujer, tú eres estéril, pero tú vas a dar a luz a un joven. Le vas a poner por nombre Sansón. Él va a ser nazareo, no va a pasar navaja por su cabello, no va a beber vino ni sidra, y lo vas a instruir en el propósito del Señor. La mujer no se apartó de esa orden, y cuando Moisés nació, comenzó a cumplir el propósito de Dios. Si después se apartó, ya fue una decisión de él. Pero mientras recibió la orden de su madre lo empujó al propósito de Dios. Amén. Amén. Tenemos el ejemplo de Ana, un ejemplo extraordinario, un ejemplo impresionante, hermano. Es un ejemplo a seguir. Una mujer también que no podía tener hijos. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer habitar en familia el estéril? Gloria al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Dios forja de la nada, forja cosas nuevas. Ana no podía tener hijos y se fue a orar al templo. Y en el templo consigue su bendición. En el templo consigue su milagro. En el templo consigue su propósito. Y luego que lo tiene, lo suelta al propósito. Como ella no podía tener hijos, ella podía haber dicho: no, ¿cómo yo voy a despegarme de mi hijo? Pero ella se despega de su hijo y lo deja en el altar, lo deja en el templo. ¿Para qué? Para que cumpliera el propósito del Señor. Y luego llegó a ser Samuel uno de los profetas más grandes de Israel. Una mujer que empujó a su hijo al propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos a Elizabeth, también una mujer estéril, madre de Juan el Bautista. No se habla de la infancia de Juan el Bautista, pero si Juan el Bautista cumplió el propósito de Dios, quiere decir que hubo una madre que influenció. Amén. Recuerda que influenciar es el poder de una persona o de una cosa para determinar o alterar la forma de pensar de alguien. Provocó a Juan el Bautista que llegara a cumplir el propósito de Dios. Y por último tenemos a María, la madre de Jesús. Lucas 2:40 dice que el niño crecía y se fortalecía. El niño crecía y se fortalecía. El niño crecía porque su madre estaba ahí. Se fortalecía porque su madre lo incentivaba. Aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Aún no hay nada perdido. Suelta esa palabra. Influye en tus hijos. Qué importante es influenciar. Varones, seamos de influencia sobre nuestras esposas. Necesitamos esposos de influencia llenos del Espíritu Santo. Para tener mujeres llenas del Espíritu Santo hay que tener hombres llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Una mujer sola no lo puede hacer, necesita la ayuda idónea. Necesita al esposo. Un esposo provocador que incentiva, que motiva, que da el consejo, buscador, amante de las cosas de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Pablo se toma este alto para reconocer una fe no fingida. Hay mucha fe fingida hoy en día en la iglesia. No solamente acá, en muchos lugares. Hay mucha fe fingida. Pero estamos a tiempo. ¿Cuántos creen que estamos a tiempo? Amén. ¿Cuántos creen que estamos a tiempo todavía? Amén. De encender esa llama, Amén. de influenciar, Amén. Gloria a de Dios. hacer algo distinto, de salir de lo común, de ser provocadores de este incentivo. Y vamos a ver una generación diferente. Vamos a ver una generación distinta. Que Dios te bendiga. Amén. Póngase de pie. Yo le dije que iba a predicar poco hoy día. David, te lo dije. 20 minutos de una predicación. ¿Todo bien? Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén.
Santo es el Señor. Tome lo que es para usted. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo consejo es necesario para el crecimiento de su vida espiritual. Si hay algo en su vida que no está influenciando en los demás o en su propia vida, comience a hacerlo. Comience a hacerlo. A lo mejor en usted hay una fe fingida. A lo mejor en usted hay una fe fingida. Y a lo mejor usted mismo no se está influenciando con la búsqueda, con negarse a uno mismo, con renunciar a muchas cosas que a Dios no le agradan. Yo no quiero tener una fe fingida. No hay nada más terrible que estar en la iglesia y fingir que tengo gozo. No hay nada más terrible estar en la iglesia y fingir que estoy contento. No hay nada más terrible estar en la iglesia y fingir que estoy alabando a Dios con libertad cuando por dentro estoy atado, estoy atada, llena de ataduras en mi vida. Cuando podrías tener una fe no fingida, una fe llena, una fe genuina. Dios quiere darte una fe no fingida. Dios quiere darte una fe genuina, una fe honesta. Porque con esa fe vas a hacer hazañas en el Señor. Con esa fe vas a agradar el corazón de Dios. Yo bendigo a las madres que están acá y que tienen hijos pequeños. Influencien en sus hijos. Porque lo que usted le da, lo que usted le entrega a su hijo, eso hace la diferencia. Aun cuando sean grandes, mientras estén bajo tu techo, háblales del Señor. Predícales de Cristo. Enséñales a ser buscadores. Enséñales a orar, enséñales a adorar al Señor. Y vas a ver cómo Dios se glorifica en tu hijo. Dios te bendiga. Pero yo también me tomo este tiempo para esto. Y me golpea mucho el Espíritu Santo, me golpea mucho por esto. Una fe no fingida. Una fe no fingida. Estoy acá, pero no estoy. Estoy acá, pero mi mente está afuera, está llena de ira. Mi mente está llena de desconformidad. Mi mente está llena de indiferencia. Estoy acá, pero no estoy. Está mi cuerpo para que me vean, para cumplir. Estoy acá para que el pastor se agrade de que estoy. Pero ¿qué ganas? ¿Qué ganas? No ganas nada. Por eso oramos para que el Espíritu Santo nos dé una fe no fingida. Quizás tu madre no tuvo la oportunidad de influenciarte una fe genuina. Quizás tu abuela no te dio el mejor consejo. Yo tengo recuerdos de mi abuela. Mi abuela era católica hasta decir basta. Pero era fiel en lo que ella creía. Yo me acuerdo que llegaba a su casa y tenía un altar lleno de vírgenes y estatuas y flores. Y cada vez que llegaba, ella estaba orando ahí, rezando y prendiéndole velita. En su ignorancia era fiel en lo que ella creía. Se mantuvo fiel en lo que ella hacía. No tengo el recuerdo de alguien que me dijera, hijo, busca a Dios. No tengo el recuerdo de que alguien me dijera, mira, vamos a orar para salir de este problema. Pero puedo decir hoy, por misericordia del Señor, tengo a mi mamita acá en la iglesia. Y gloria a Dios por ella. Por la vida que le tocó vivir. Por la vida que le tocó atravesar. Pero nunca podré decir, desde el día que ella aceptó al Señor, ella permanecía. Ella tenía más vicios que Nerón. Fumaba, hermano, tomaba. Era parrandera, le gustaba la fiesta. Pero el día que recibió a Cristo en su corazón, su vida fue transformada. Y desde ese día, ni sé cuántos años lleva mi mamá sirviendo al Señor en la iglesia. No lo sé, no le he preguntado, ni me recuerdo. Pero he visto la mano de Dios en ella. Amén. He visto, hermano. Quizá ella dice, hijo, yo no sé leer, no sé escribir,
pero la influencia de su fidelidad muchas veces me ha levantado. Amén. Gloria a Dios. El solo hecho de estar me ha levantado. Amén. Y eso es una fe no fingida que Dios quiere que tenga su iglesia. Una fe no fingida. El Espíritu Santo quiere darte una fe no fingida. No te hagas daño. Si estás acá, está acá. Tu mente acá, tu corazón acá. Todo lo que respire, alabe al Señor. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, todo, alabe al Señor. Dios te quiere dar una fe honesta, una fe genuina. Quizás no tienes mucha fe, pero si en lo poco le eres fiel, Señor, sobre mucho te va a poner. Dios quiere darte una fe no fingida. ¿Sabe por qué? Porque una fe no fingida influencia a otros. Aunque lo tengas, aunque tus hijos no los veas. ¿Sabe? A veces usted influencia a los jóvenes que están acá, a personas que están afuera. Oh, yo quiero ser como la hermana. Yo quiero tener lo que la hermana tiene. Yo quiero tener lo que el hermano tiene, porque la influencia altera, provoca, cambia pensamientos. Y esto es lo que Pablo está reconociendo de este joven Timoteo. Claro, su madre y su abuela recibieron esa bendición, pero una fe no fingida la puedes recibir cuando tú tomas una decisión. Cuando tú te decides. Cuando tú te decides a servir a Dios de corazón. Alabado sea su nombre para siempre. Alabado sea su nombre para siempre. La fe es un proceso que debes cultivar. La fe no viene por arte de magia. La fe viene por un proceso. La fe se cultiva, empieza como una semilla, como siempre lo hemos enseñado, pero puede llegar a ser un gran árbol. Dios te quiere dar una fe no fingida esta noche. A lo mejor has estado fingiendo porque has estado cargando un problema, pero deja de fingir. Dios te quiere libre. Dios te quiere libre. Dios hoy te quiere desatar de esas ataduras. No sigas atado, no sigas atada. No fijas. Sírvele a Dios con libertad, porque la verdad te hace libre. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios te quiere dar una fe no fingida, una fe libre, una fe genuina, una fe agresiva, como le llamo yo. Una fe que hace la diferencia. Doy gracias al Señor por su amor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su amor? Como decía a mi mamita, Dios me la bendiga. Y Dios bendiga a todas las mamitas presentes. Y si usted no tiene a su hijo, a su hija acá, siga orando. Siga orando. Siga orando. No se canse de orar por su esposo, por su hermana, por su hermano. A lo mejor no lo ves acá, pero como contaba la historia, quizás el diablo muchas veces ha querido quitarle la vida, y tu oración lo ha librado de la muerte. Tu oración lo ha librado de lo peor, porque la oración tiene poder. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor.